Bienvenidos una vez más a los 7 domingos en honor a San José. Hoy vamos a meditar en el quinto domingo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues les quiero contar que este domingo nos corresponde meditar el dolor de San José frente a la huida de Egipto. Nos cuenta esta meditación que es muy fuerte y muy bonita al mismo tiempo, porque nada más acababan de salir de la presentación en el templo donde Simeón había advertido que la Virgen María iba a sufrir todo esto y que San José lo vio, lo sufrió con su propia carne, como María sabía que el dolor que le venía era muy gigante. Y muchachos, empieza el dolor, porque San José se descubre a sí mismo con una revelación divina donde le pide que tome al niño y a su madre y se los lleve a Egipto. Y no sabemos qué es lo más duro para San José, el hecho de ser pobre y no tener cómo llevarlo, o el hecho de ser israelita y llegar a una tierra donde los israelitas son tratados como basura, porque eso fue lo que le tocó a la Sagrada Familia. Para ellos era muy grande la alegría de tener a Jesús, pero esa alegría tan grande también significaba una responsabilidad. Y eso me parece muy fuerte, porque la razón por la cual ellos huían era por Herodes. El poder lo había enloquecido y ahora se encontraba tratando de matar, que de hecho lo hizo, a todos los niños que hubiesen nacido en ese año. Y me parece muy fuerte porque los milagros de Dios se hacen notar. Y si alguna vez alguno puede ir a Tierra Santa y ver ese lugar donde escondió Santa Isabel a San Juan Bautista, que también era un bebé para aquella época, es muy bonito porque cuenta la historia que lo puso en una piedra y la piedra se cerró. Y hoy en día en Tierra Santa uno puede ir a contemplar ese lindo espacio. Pero bueno, contando la historia de San José, fue muy duro para él, porque tener que llevar consigo 2 meses de viaje caminando, que algunas veces con el caballito, con burrito, otras veces solamente andando sin parar con una caravana, ir con María, que tan solo tenía 16 añitos, era una niña muy chiquita, hijos, y el bebé tenía apenas un poco más de 40 días. Duraron 2 meses caminando con hambre, con sueño. Era muy duro lo que Dios les pedía, pero la certeza de que era Dios quien se lo pedía valía la pena. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, ¿no? Porque cuando ellos se fueron, el ángel no le dijo, ibas a durar ahí 3 días. No, le dijo que él mismo se encargaría de darle la señal para volver. Entonces, el dolor de San José era grande, y muchos santos lo contemplan y dicen que esa era la época más difícil del año. La temperatura era rigurosa, era todo muy duro, y sobre todo era un viaje que era tan largo como peligroso. Habían muchas oportunidades de que pasaran cosas malas, y sin embargo se aventuró a pesar del peligro, del miedo. Y bueno, esto me parece muy fuerte, como San José, muchas veces sin tener agüita para darle de beber al niño Jesús o a María, seguramente se sacrificaba por ella, ¿no? Y quizás muchas veces él no tomó nada para que ella pudiera saciar su sed. Muchas veces no tenían para comer porque eran tan pobres, pero tan pobres que estaban literalmente con lo que podían. Y contemplar en ese dolor debería ser hasta consuelo para el hombre más pobre de la tierra, porque si tú te sientes que no tienes nada, que nada puedes, piensa que la Sagrada Familia, siendo pobre, tenían a la riqueza infinita. Y así, cuando todo te falta en la vida, cuando la gente te falla en la vida, cuando sientas el no sé por qué Dios me está haciendo pasar esto en la vida, acuérdate que si todo falla, pero tienes a Jesús, eres el hombre más rico del universo. A mí me sorprende mucho, mi amorcito, el hecho de que la Sagrada Familia fue migrante. Y obviamente uno como inmigrante, pues nosotros que hemos estado en otros países, no ha sido fácil, porque uno llega a lugares en los que no conoce a nadie, todo es nuevo, y eso es un poco incómodo al principio. Pero ahora ellos, que fue una inmigración forzada, que fueron de una u otra forma también desplazados de su tierra en Nazaret, qué dolor tan grande, ¿no? Y también me parece muy fuerte, amor, porque ellos tenían en sus brazos al niño que era la promesa. O sea, era el hijo de David a quien tenían en sus brazos. Y estaban en una tierra, habitaron durante muchos años en una tierra. La tierra de Egipto era desértica, y además adoraban ídolos de cualquier especie, y ellos tenían en sus brazos la verdad. O sea, imagínate, no sé, qué se experimenta, no sé, frustración, Bueno, dolor. yo creo que eso es un gozo también, cuando tú, ahí lo empalmo con el gozo, llegas a un lugar sabiendo que tú tienes la verdad y puedes llevarle esa luz de verdad a todos los demás. Y lo que nos cuentan los padres de la iglesia en esos momentos, y los que meditan en esta huida a Egipto, es que cuando Jesús y la Sagrada Familia entró en Egipto, todos sus altares paganos, todo eso, esas estatuas de los dioses o demonios que adoraban ellos, de una u otra forma,
caían al piso y se rendían ante la verdad misma, ¿cierto? Ante el Hijo de Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, que entraba en esas calles de Egipto para hacer historia, para cambiarla. Nos lo dice la Escritura, ¿no? Que de Egipto llamé a mi hijo. Dios quiso traer de Egipto al Salvador, haciendo de una u otra forma, ¿no?, alusión a lo que Moisés había hecho también con el pueblo de Israel. Qué alegría ver de manos de la Virgen María de San José cómo todos los ídolos caían por tierra. Eso nos debe llevar a pensar: ¿hay ídolos en mi corazón? ¿Qué cosas ocupan el puesto de Dios en mí? Porque tengo que quitarlas, porque al final el único que tiene que tener el trono en mi corazón es el Señor. El Señor, así es. Es el Señor. Y también, lógicamente, ellos pasaron bastantes años ahí en Egipto, o sea, no fue cosa de 2-3 meses. Y muy probablemente ellos ahí en Egipto vieron al niño Jesús gatear por primera vez, sentarse por primera vez, dar vuelta por primera vez, incluso a decir mamá y papá por primera vez. Eso es un gozo también, una alegría muy grande para cualquier papá. Qué hermosura. Yo también contemplo en lo fuerte que es, muchas veces Dios lo pone a uno en circunstancias que uno jamás imaginó. Y yo me imagino, San José no era un hombre rico, pero un hombre muy trabajador. Y el deseo de poder querer sacar a su familia adelante le impulsaba, ¿no? Le impulsaba, pero las condiciones naturalmente eran difíciles. Le tocaba aprender un nuevo idioma que no conocías, que estar en un lugar donde los israelitas de verdad eran rechazados. Entonces, no sé, como Dios es el dueño de tu historia. Sea lo que sea que estás pasando en este momento de tu vida, Dios es el autor y el personaje principal. Entonces, baila con alegría, llora sabiendo que Dios está contigo, y si tienes que sufrir, sufre, pero sabiendo que Dios está ahí. No te pierdas la oportunidad de vivir este momento de tu vida con dolor o con gozo, sabiendo que Dios está de tu lado. Tenemos que saber que nuestra vida siempre está en las manos de nuestro Padre y no nos va a pasar nada malo. Y de pronto algo malo que creamos que es, si Dios lo permite, es lo mejor. Realmente, sobre el ejemplo de este domingo. Bueno, el ejemplo, muchachos, para mí me conmueve mucho el corazón, porque imagínense, se trata de una familia donde papá, mamá y 5 niños. Resulta que el papá estaba gravemente, muy mal en el hospital, muy grave. Y eran muy pobres, extremadamente pobres, como la Sagrada Familia, de hecho. Y lo que ocurrió fue que el bebé más chiquito de esa familia también cayó enfermo. Y la mamá ya estaba, de verdad que, o sea, ya sobrepasaba sus fuerzas, porque es que intentaban todo lo posible para que el niño mejorara y no mejoraba. Y en una de esas el médico les dice: miren, no gasten más dinero en medicina, el niño no se va a curar. Y la mamá con el corazón en el pecho: pero si es mi hijo, por favor ayúdenme. Y tenía mucho dolor en su corazón, pero tenía la certeza de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Acuérdate, lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces ella se armó de fe, de fuerza, y se acordó que en esos días le habían regalado a su hijo chiquito, a uno de esos hijos, el librito de los 7 domingos a San José. Entonces ella se agarró a esa devoción, se agarró de la mano de San José, y como cuando uno está haciendo pataleta de chiquito, que se agarra y no me suelto hasta que me lo des, no me suelto. Así ella confió y dijo: San José, si tú no me ayudas, no va a poder, ayúdame. Y acá no te imaginas que en cuestión de 2 semanas el niño ya estaba curadito, gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios y a la intercesión de San José. San José, ruega por nosotros. Y para la comunión de este día vamos a ofrecerla para que el Señor nos conceda la gracia de renunciar a todos los ídolos y afectos desordenados que a lo mejor todavía podemos tener en nuestro corazón. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.